para nosotros en historia constitucional. El profesor García Belaúnde ha soltado una pregunta retadora, ¿no? ¿Por qué duró solo 12 años, siendo una gran constitución? Bueno, hay muchos aspectos que pueden explicar eso, pero quisiera referirme primero al contexto que yo viví. Yo fui producto de una generación bisagra. Cuando yo entré a la Facultad de Derecho en la Universidad Católica, regía la Carta del 33. Y en el primer semestre nos dio clases el profesor Raúl Ferrero, papá, y empezó a enseñarnos la Constitución del 33. A la mitad de ese semestre él fallecería y continuó la cátedra el doctor Borea sobre la Constitución del 33. En aquel momento a nadie se le ocurría que iba a haber una asamblea constituyente. Es verdad que el ciclo político peruano vivía una circunstancia especial. Ya teníamos casi 10 años de un gobierno militar que estaba en su llamada segunda fase, que era el león desmontaje de la primera fase. Habíamos pasado de una suerte de socialismo militar a una suerte de progresismo militar. Había letreros en la calle, en la Plaza de Arao, que decían ni socialismo ni capitalismo, tercera vía. Y nadie podía explicar qué cosa era la tercera vía. Y entonces, en aquel contexto, de pronto, en octubre del año 77, adquirimos la mayoría de edad, porque en promedio teníamos 20 años y la edad en ese momento se adquiría la mayoría a los 21. Y hubo una ley del gobierno militar, un decreto de ley, que rebajó la edad del Código Civil para permitir que los ciudadanos nos hiciéramos a los 18 años. Con lo cual tenía un impacto electoral porque el colegio electoral se incrementaba. Es decir, había un grupo de ciudadanos que iban a votar por primera vez. Prácticamente se iban a cumplir 10 años sin elecciones. 10 años en que las últimas elecciones que habían sido municipales antes del golpe de Estado del año 68, los ciudadanos no sabíamos qué era votar. Y por lo tanto, yo siempre digo en clase con sorna, que yo no adquirí la mayoría ni a los 18 ni a los 21, sino a la mitad del camino. Y entonces se convoca una asamblea constituyente. Yo me imagino, porque no tengo ninguna referencia tangible de esto, que las fuerzas internas políticas negociaron con los militares para una salida democrática. Y alguien con inteligencia, o varios con inteligencia, propusieron la salida constituyente, que era una suerte de colchón para que este cambio del sistema dictatorial al sistema democrático fuera un poco más pausado y un poco más suave. Y por lo tanto, en esas circunstancias, a finales del año 77, se convoca la Asamblea Constituyente, bajo determinados parámetros. 100 constituyentes, un periodo de un año, empezaban el 28 de julio y terminaban el 12 de julio del año 79 y se acabó, no tenían ningún tipo de mandato. Y entonces en la universidad empezamos a vivir una fiebre diferente, de haber estado amormados con un gobierno militar, con una constitución de 33, de pronto nos vimos en medio de un proceso constituyente, con todo lo que eso traía, con debates en la televisión, con un congreso que se abría por primera vez desde el año 68 y con personajes políticos que nuevamente volvían a aparecer. Y entonces estudiamos en la universidad a mitad de caballo entre la Carta del 33 y lo que era el inicio de la Constitución del año 79. Y algunas cosas interesantes vimos en ella. Dice el profesor Chanamé, un texto que me pareció muy interesante: la Constitución del año 79, a pesar de sus sinceras intenciones, no abrió un nuevo ciclo político, sino que fue la síntesis del ocaso de una época. Su avanzada parte dogmática, en derechos fundamentales, colisionó con su parte operativa, en tanto pretendía reglamentar absurdamente la economía. Así, el artículo 124, que fue el fundamento jurídico de la estatización de la banca en el año 87, con lo cual se precipitó la crisis inflacionaria, que impedía, y el artículo 127, que impedía cualquier intento privatizador, configuraron un corsé en una economía cerrada. Era más fácil estatizar que privatizar. Había nuevos derechos, pero persistía la incapacidad gubernamental o judicial para hacerlos cumplir. No hubo pacto político, pues la izquierda legal, 35% de la representación de la Asamblea, se negó a suscribir el acuerdo constitucional. Por ello, Héctor Cornejo Chávez, uno de sus constituyentes más lúcidos, diría que se podía afirmar ser la mejor carta del Perú tradicional del 79, mas no la del Perú del futuro. Al cabo de 2 años de ejercicio accidentado, nunca nos pusimos de acuerdo para reformar su texto.
a pesar de la necesidad de superar sus evidentes incongruencias orgánicas. La Constitución no se agota en un acto constituyente, sino que se renueva en cada momento en contacto con la realidad. Por eso, Smens define a la Constitución como una realidad integradora en constante renovación a través de sus legítimos operadores. Eso es lo que pasó con la Carta del 79. Era una gran Constitución que cerraba un ciclo político del Perú. Si nos podemos imaginar quiénes fueron los constituyentes y les ponemos en promedio de edad 50 años, si en el año 79 tenían 50 años, en el año 29 habían nacido en promedio y por lo tanto se habían formado en el año 40 y se habían hecho profesionales sobre el 45, 48 y habían vivido la época de Bustamante y la época de Odría. Esos eran los profesionales que hacían la Carta del 79 y ciertamente no tenían cómo ver el futuro o cómo ver el futuro de Perú, tenían la mejor intención. Si comparamos el preámbulo de la Carta del 79, que es magníficamente redactado, está lleno de buenas intenciones. Si comparamos el preámbulo de la actual Constitución, tiene 3 líneas. Pero ¿qué pasaba con eso? Y es que el preámbulo decía, entre otras cosas, que la Constitución no podía permitir la explotación del hombre por el hombre. Claro, hoy día con un lenguaje inclusivo esto tendría que cambiar, del ser humano por el ser humano. Pero en aquel momento se decía eso, y que la riqueza era un valor supremo. Pero el gran problema, y esto quizá conteste en parte la pregunta de Domingo, es que la Constitución de 79 pretendía crear la riqueza por ley. Y la riqueza no se crea por la Constitución, ni se crea por ley, lamentablemente. La riqueza se crea con el esfuerzo de una economía diferente. Yo le he escuchado alguna vez a Domingo señalar que lo que ha dicho ahora, con otras palabras, la Constitución actual es la Carta del 79 reducida en un prisma. Si nos pusiéramos en un prisma, como utilizan los fotógrafos, y redujéramos la Carta del 79, tendríamos la Carta del 93. Es la misma plantilla, con algunos aspectos ciertamente interesantes, y también con gruesos errores. Cuentan los que hicieron la Carta del 93, que a Fujimori le disgustaba la Constitución del 79 por varias razones. Primero porque le parecía muy socialista. Segundo porque tenía muchos artículos, él era ingeniero matemático, o es ingeniero matemático. Y por lo tanto ordenó que se hiciera una constitución más corta, ¿no? Y al final se hicieron 7 proyectos de constitución. Hubo un debate en el pueblo, me acuerdo, a finales del año 92, en donde algunos nos invitaron para poder explicar algunas instituciones de la Constitución, y estaban en el 7º proyecto, y no terminaban, y tenían que terminar a rajatabla porque tenían que terminar a final de diciembre del 92 con un nuevo texto constitucional, que era la anterior Constitución con algunas modificaciones puntuales. Pero claro, lo hicieron tan deprisa y corriendo que hay algunos errores gruesos, como voy a demostrar dentro de un instante. Y en algunos aspectos la actual Constitución no está bien redactada, porque se hizo muy deprisa y corriendo, porque además el año 92 no había un verdadero y auténtico proceso constituyente. Lo que había era la necesidad de salir de un estado dictatorial e ingresar en una suerte de democracia dura, de democracia dirigida como la que fue la que se instaló con Fujimori a partir del año 93. Si nosotros revisamos la actual Constitución, es la Carta del 79 con unos aspectos concretos. Primero, el Congreso es unicameral. ¿Pero por qué se hizo el Congreso unicameral? No porque fuera producto de la historia o de la necesidad constitucional o porque los profesores escribieran en esa época sobre eso. Se hizo por una sola razón. A Montesinos le era más fácil controlar una cámara que 2. Necesitaba menos viper, necesitaba menos gente. Y por lo tanto, para poder manejar a su mayoría en el Congreso, necesitaba una cámara única. Y copió el modelo del Ecuador. Y por eso teníamos cámara única, no por ninguna otra razón. Lo contrario sucedió con el sistema electoral. Tenía que dividir el Jurado Nacional de Elecciones para poderlo controlar. 3 cabezas divididas hacían menos fuerza que una. Y por eso en la actual Constitución el sistema electoral está partido entre el registro electoral, el proceso electoral y el Jurado Nacional de Elecciones. Y muchas veces se pisan entre ellos los pies y los callos, ¿no? En la Carta del 79 no hubo la visión suficiente sobre la Defensoría del Pueblo. Se discutió mucho, me acuerdo, sobre el Ombudsman, pero se puso dentro del Ministerio Público. En la actual Constitución, con mejor técnica, se ha separado como una institución distinta, porque en algunos aspectos la Defensoría del Pueblo no tiene una labor similar a la de un fiscal, y lo vemos en los actuales días. El Tribunal Constitucional terminó reperfilándose. Un tema que fue bien importante y que nosotros vivimos como jóvenes, el proceso constituyente en aquel momento, fue el proceso constituyente español, que es algo de lo que se ha hablado poco. España salía de una dictadura de 40 años, nosotros salimos de una dictadura de 11 años.
España entra a un sistema de apertura democrática a la muerte de Franco y con el asesinato del almirante Carrero Blanco. Nosotros entramos a un proceso constituyente forzado porque el régimen político no da más y el paro del 19 de julio había sido fundamental en la crisis política peruana. Pero nos lleva un año de ventaja. Y por lo tanto, los constituyentes del año 78 tomaron muchos temas de la Constitución de 78 española. Ellos tenían un año por delante en el proceso constituyente. Y fue un modelo muy socorrido y muy avisado. Y por eso importamos el Tribunal Constitucional, que inicialmente se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Y saben por qué se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales? Porque así lo llamaba el proyecto de Constitución española, tomando el nombre de la Constitución española del 31. Al final, cuando los españoles hicieron un recuento de su Constitución y lo pasaron por el tamiz de la Real Academia de la Lengua, dijeron Tribunal Constitucional. Y nosotros copiamos el borrador. Y por eso le llamamos inicialmente Tribunal de Garantías. Y hoy día se llama Tribunal Constitucional. Y copiamos el sistema. En España son 12 los miembros, acá eran 9. 3 elegidos por el Ejecutivo, 3 por el Congreso, 3 por el Poder Judicial. Acá hicimos de esa manera, en España son 4, 4, 4. Acá dijimos lo mismo, el periodo es 6 años, acá 5. Y al mandato, al final del mandato, si los magistrados no son renovados por el Congreso, continúan lo que está ocurriendo ahora. Pero hubo un tema interesante, y es que se ordenó que la renovación fuera por tercios, cada 2 años. Nunca se pudo hacer, porque los magistrados del tribunal se trompearon entre ellos de manera absolutamente agresiva y nunca nadie quiso terminar su mandato, 3 a los 2 años, 3 a los 4 años, solamente 3 afortunados cumplían su mandato de 6 años. Eso nunca se pudo implementar. Entonces, en la actual Constitución, eso se ha reperfilado mucho mejor, que tenemos un tribunal elegido por el Congreso de 7 magistrados con un mandato de 5 años. Pero, en verdad, son constituciones muy parecidas. ¿Qué fue lo capital que cambió? El modelo económico. ¿Se le puede achacar eso a los anteriores constituyentes? Porque ellos venían de cerrar un ciclo histórico en el Perú. Venían de un Perú antiguo, oligárquico, ¿no?, de terratenientes, con una economía muy débil, empobrecida, con un Estado muy debilitado, que se había tratado de socializar a partir del año 68. Y esas brechas tenían que cerrarse. Y como bien dice Chanamé, la Constitución de 79 cierra una brecha histórica y da inicio a una brecha histórica. Por eso es que la Carta de 79 no tiene gran vida y no tiene gran posibilidad, porque finalmente agota su modelo prontamente y cuando tenemos que tener una apertura económica, su texto termina siendo un obstáculo. Y por eso, entre otras cosas, se da el golpe de Estado. Porque Fujimori quería tener un gobierno dictatorial, porque quería controlar directamente el Estado, porque la democracia le pasaba por el costado y porque además quería modernizar en su estilo el Perú en la economía, con lo cual acertó. Y eso es la bondad de la actual Constitución. Con todo lo espuria, con todo lo trágica, con todo lo malhadada que puede ser, es una Constitución que funciona. Tengo una cita en la que dice, la verdadera Constitución no es aquella que tiene frases líricas, la verdadera Constitución es aquella que funciona. Claro, no es la Constitución más longeva todavía, tiene 25 años, pero es la que más recambios constitucionales ha dado. La carta más longeva es la de 1860, pero entre 1860 y 1920 hubieron golpe de Estado, azonadas, la guerra con Chile, dictaduras, gobiernos transitorios y una serie de azares que no hicieron una continuidad democrática. Desde el año 2000 hasta la fecha se han producido ya 5 recambios constitucionales y además una vacancia presidencial, sin una sola gota de sangre, sin un intento de golpe militar. En algún momento, hace unos 3 años, alguien dijo que los militares estaban en la posibilidad de golpe militar y eso es absolutamente irreal. Hoy día los militares miran para otro lado, miran a sus cuarteles. Eso es un tema importante que la actual Constitución y la situación política ha generado. Hoy día los militares ya no son una fuerza política, ni son un agente de lucha política, son más bien parte del sistema político que el poder civil controla, maneja y regula democráticamente. Eso es un tema en que ha avanzado. Vamos a entrar, si Dios quiere, en 2021 al 6º recambio constitucional consecutivo. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, votan desde el año 77, como yo voté en aquel momento, ineluctiblemente, de manera que no ha sido suspendida, salvo el golpe de Estado de Fujimori. A pesar de eso, también hubieron elecciones. Entonces, hemos avanzado en una democracia
y hemos avanzado en una economía. La Constitución del 79 tuvo otro problema, y yo siempre critiqué, a pesar de que nuestra crítica no ha sido soportada por todos, y es que fue un gran error del presidente Belaúnde no participar. Al no participar, le dio un gran espacio a la izquierda. ¿Por qué la izquierda tenía el 35%? Porque no participó Acción Popular. Y la gran tragedia del Perú es que el presidente Belaúnde, con Acción Popular, que no participó, habiendo dado mucho más margen a una derecha democrática, ¿no es cierto?, fue el que tuvo que gobernar con la Carta del 79 en el año 80. Terminó gobernando con una constitución que no había redactado. Bien, es verdad que hizo algunos aportes y algunas cosas, pero estuvo al margen del proceso constituyente. Y sus políticos estuvieron al margen del proceso constituyente. El presidente Belaúnde apostó a las elecciones del 80 a costa del proceso constituyente. Y eso a mí siempre me ha parecido políticamente un grave error. Y por eso tuvimos la constitución que tuvimos. No hay un aporte claro y directo de Acción Popular que junto con el PPC y el APRA en aquel momento hubiesen hecho una fuerza mucho más clara y estabilizadora frente a su texto. El presidente Fujimori, con esto concluye su anécdota, quería una constitución con menos artículos. Cuando le dieron el 7º proyecto le dijeron, ya presidente, tenemos una constitución. La anterior tenía 307 artículos, esta tiene 100 artículos menos. Pero en verdad lo engañaron, porque en algunos artículos lo que hicieron fue juntar anteriores artículos. Si ustedes revisan el artículo actual 138, en la Carta 79 es el 233 con el 232 con el 236. O sea, lo que hicieron los actuales constituyentes del 93 fue juntar artículos para engañarlo y decirle ya esta es una constitución más cortita, más técnica. Como él era matemático y de derecho sabía poco y no quería saber, pues lo engañaron. Pero en esa prisa hay un artículo que está duplicado. Si ustedes revisan en los incisos 14 y 15 del artículo actual 139, están duplicados. Y nadie tenía la intención de corregirlo. No había ninguna reforma constitucional para, por lo menos por un acto de decencia, no tener pues una norma que está duplicada y que no porque sea 2 veces va a ser mucho más eficaz o va a ser mucho más efectiva. Está ahí, alguien se le olvidó, al final de cuentas, poner un dedito en el borrador de la computadora para eliminar una frase que está notoriamente multiplicada por 2. Eso es lo que ocurre con la Constitución del 79. Fue una gran Constitución, cerró un ciclo importante y sentó las bases para un nuevo ciclo que empezó con la modernización de la economía y que es lo que tendríamos que defender. Porque sin riqueza, sin manejo de la economía de propiedad, no hay que repartir. El dinero no se reparte por ley, sino hay que preguntarle a Maduro, ¿no? ¿Cómo es que todos los meses aumenta el sueldo por ley y los venezolanos ganan poco y somos miserables en la vida actual de su política? Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo de un proceso constituyente actual? Y con esto concluyo, que quieran tocar el capítulo económico. La izquierda siempre va a querer romper la Constitución para crear unas nuevas bases económicas con las cuales, por supuesto, no nos vamos a enriquecer y no nos vamos a solidificar como país. Y concluyo con una expresión muy simple. Si no hay riqueza y no somos poderosos económicamente, no hay derechos que defender, ni hay riqueza que repartir, y no hay institucionalidad, y por lo tanto la crisis política nos va a golpear. Toda crisis política sucede siempre en una crisis económica. Eso es un factor ineluctable en la ciencia política. Ahí donde los países son sólidos económicamente, van a ser sólidos institucional y constitucionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroga. Ahora vamos a escuchar al doctor Nathaniel Primo Pla. Él es profesor también de Derecho Constitucional, ha sido presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Bueno, vamos a escucharlo con muchísima atención. Adelante, doctor. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado y muy complacido de compartir estos diálogos con tan ilustres colegas y amigos y además de ver tantas caras que tiempo que no veía, que no he encontrado últimamente.
Este evento que nos convoca se llama Constitución del 79, en su 40 aniversario, lecciones aprendidas para el presente y el futuro. Y yo me voy a quedar con esa frase final. Las constituciones, un poco, como decía Aníbal, funcionan, no son buenas o malas, funcionan o no funcionan. Y cuando el país va para adelante, no es bueno tocarlas, porque eso afecta, diríamos, ese desarrollo. Una vez yo escuché una entrevista que le hicieron al presidente Lagos de Chile y le dijeron: ¿por qué ustedes no han cambiado la carta del 80 de Pinochet? Y Lagos dijo: porque en Chile hemos querido apostar por el futuro y no ver el pasado, ¿no? Entonces, un poco haciendo referencia a estas lecciones aprendidas para el presente y el futuro, yo diría, me haría la pregunta: ¿qué significa, cómo calificar la Constitución del año 79? ¿Qué reflexión nos debe dejar el proceso constituyente que terminó con la Constitución del año 79? ¿Cuál era la realidad del Perú de entonces? Teníamos un gobierno militar con medios de comunicación tomados y muchos líderes de la oposición en el exilio. Se había producido en el año 75 un recambio al interior de la cúpula militar, habiendo dejado el poder el general Velasco y siendo reemplazado por el general Morales Bermúdez. Ese cambio no fue solo un cambio de líderes, sino, como bien decía Aníbal, hubo un giro ideológico al interior del gobierno de entonces. En el año 77 se produjo un paro nacional y una huelga de hambre en la que un grupo de trabajadores tomó iglesias y luego de 2 meses fueron desalojados de locales. Simultáneamente, en esas fechas, como también recordaba Aníbal, en España se convocaba una asamblea constituyente luego de la muerte de Franco, ¿no? De Francisco Franco, quien, dicho sea de paso, antes de morir había dicho que dejaba las cosas atadas y muy bien atadas, ¿no? Y de manera similar a lo que ocurría en el Perú, en España también se había producido una huelga de las centrales sindicales pidiendo un cambio en la política, en el régimen político. Finalmente se llegó en España a un acuerdo económico primero y luego se llegó a un acuerdo político, con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que fue promovida por Adolfo Suárez, que era, diríamos, un joven dirigente del grupo político que apoyaba a Franco, ¿no? Pero que entendió que había que dar un paso hacia la democratización y la institucionalidad democrática de España. En el Perú hay que señalar que se da también, bueno, en España se da una amnistía política y se legaliza el Partido Comunista, en fin. En el Perú también algo ocurre en esa época. Se genera una suerte de retorno a los políticos que habían sido deportados, y un tema que es importante resaltar es que cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, el presidente Morales Bermúdez expresa que esta asamblea se convoca para una transferencia de gobierno y no de poder, porque el poder lo tiene la Fuerza Armada. Fíjese la declaración de Morales Bermúdez cuando convoca a la Asamblea Constituyente. Esta asamblea es una asamblea para la transferencia de gobierno y no del poder, porque el poder lo tiene la Fuerza Armada. Y si la Asamblea Constituyente, estoy citando literalmente, no reafirma las reformas estructurales que se han dado durante el gobierno de Fuerzas Armadas, esta deberá anularse. Así fue convocada la Asamblea Constituyente. En buena cuenta se pretendía una suerte de constitución pactada entre el gobierno y la Asamblea, que si no aceptaba las imposiciones
de quien ostentaba el poder de entonces, no había constitución y por tanto no había tampoco un retorno a la vida democrática. En ese contexto de estado de emergencia, de toque de queda, se convoca a la Asamblea y esas declaraciones de Morales Bermúdez fueron rechazadas en forma enérgica por el APRA, por el PPC, por Acción Popular, inclusive por el ya hoy día extinto MDP, que era el Movimiento Democrático Pradista, ¿no? Que ya no se llamaba Pradista, tenía otro popular, creo que se llama. Peruano, perdón, exactamente. Se convoca a la Asamblea y concurren 12 grupos políticos. El gobierno militar introduce el voto preferencial simplemente para tratar de, diríamos, afectar los liderazgos, principalmente de Aya La Torre y Bedoya, que el resultado de la elección del 78 fue sorprendente para el PPC, ¿no? O sea, obtuvo 25 curules de 100, que no era, diríamos, no los cálculos de entonces. Sin embargo, esa maniobra de introducir el voto preferencial no dio efecto porque Aya La Torre fue larguísimamente el más votado y también lo fue Bedoya en el PPC. Más bien en la izquierda, entiendo que Hugo Blanco era el número 3 y salió más votado que Ledesma, que era el número 1, ¿no? Que era el FOSEP, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría calificar ese proceso constituyente? Yo lo llamaría un cambio del socialismo militar a la civilidad democrática. Eso fue, en buena cuenta, el proceso constituyente. Y donde los protagonistas, al igual que lo que ocurrió en España, fueron lo que podríamos llamar unos maestros de la transición, porque entendieron que tenían que dejar de lado sus diferencias para juntos poder viabilizar ese cambio que permitiría justamente ir a una elección. Es bueno recordar, diríamos que la Asamblea Constituyente, pese a que estábamos en un gobierno militar, no como ahora que estamos en un gobierno, en un Estado democrático, en esa época la Asamblea Constituyente, pese a que estamos en un gobierno militar, no aceptó las imposiciones del gobierno. Y que inclusive el gobierno llegó a observar, a pretender observar la Constitución, ¿no? Inclusive aquí, en este libro, se figura, ¿no?, de puño y letra la pretendida observación que hace el general Morales Bermúdez al texto aprobado por la Asamblea, texto que si bien no había sido suscrito por la izquierda, cuando Morales Bermúdez formula esa pretendida observación, la Asamblea por unanimidad y con el voto de la izquierda ratifica y señala que nadie puede observar lo que la Asamblea ha aprobado y que además una Constitución no es materia de observación por parte de quien ejerce el gobierno de turno. Muy acorde a justamente el título de la convocatoria de hoy, Lecciones aprendidas en el presente y en el futuro. Ojalá que aprendamos, ¿no?, lo que ocurrió en esa época, ¿no?, para que no nos vuelva a ocurrir, como lamentablemente estamos, diríamos, en riesgo de que ocurra en la actualidad. Entonces, la posición que asumió la Asamblea está muy vigente, como les digo, ¿no?, porque expresó que por su naturaleza el texto de la Constitución no era observable por quien detentaba el poder. ¿Cuáles son las reflexiones que dejan este proceso constituyente que terminó en la Carta del 79? Primero, un debate constitucional amplio, ideológico y no sujeto a los caprichos de quien temporalmente ejerce el poder. Los constituyentes supieron asumir
su posición y defender el mandato que el pueblo les había dado. En segundo lugar, vivir en democracia es resignarnos a compartir nuestra libertad con los demás. La Constitución es una suerte de código de convivencia y no es un estatuto de ocupación, ¿no? Y en consecuencia quien ejerce el poder tiene que aprender a convivir con ese código de convivencia y no pretender imponer un estatuto de ocupación a los demás. Como también decía mis colegas que me han antecedido, la Constitución no resuelve los problemas de los países, porque si no bastaría que aprobemos un texto que diga todos los peruanos son felices. Entonces, por texto constitucional somos felices. Entonces, no, y se acabó el tema, pues ya, ¿qué más? ¿No? Lo convocamos a referéndum y estoy seguro que se aprueba, pues, ¿no? O sea, y somos felices. No, la Constitución nos debe permitir controlar el poder, ¿no? Que se respeten los derechos de los ciudadanos y que además haya una auténtica colaboración entre los distintos órganos del gobierno en el que cada cual respete al otro. Hoy día no podríamos dar marcha atrás a las manecillas del reloj de la historia y pretender restaurar la Carta del 79, ahora pronto a cumplir el bicentenario. Pero sí debemos celebrarla, aunque no podamos restaurarla porque sería pues impráctico y sería, diríamos, un despropósito. Pero debemos celebrarla como un ejemplo de que los políticos de la época supieron asumir el rol y estar a la altura del momento que Perú requería. Supieron concordar, supieron, diríamos, dejar de lado aspiraciones personales y entender que había que llegar a entendimientos y ceder. Es conocido, por ejemplo, que el APRA le ofreció la presidencia de la Asamblea a Ledesma, ¿no? Y Ledesma no aceptó. Dicen que después confesó que no aceptaba porque no estaba seguro que los de izquierda votaran por él, ¿no? Y sí, porque estaban muy divididos. Y nunca hubo un entendimiento entre el PPC y el APRA previo diríamos, a la decisión del PPC de apoyar a Latorre para que presida la Asamblea. Es más, la izquierda le pide a través de Ramírez del Villar que el PPC presida la Asamblea. Y el PPC dice, bueno, pero con esta gente no vamos a llegar a ningún entendimiento porque pensamos diametralmente distinto. Y esta gente en el fondo lo que va a hacer va a generar el caos. Aquí lo que corresponde es darle la presidencia a quien ha obtenido la mayoría de votos, que es un hombre que podemos discrepar porque las relaciones entre Bedoya y Yaya no eran buenas, inclusive Bedoya había sido muy, digamos, muy duro y él mismo lo ha reconocido, así que se puede decir inclusive grosero en los debates de la Asamblea hacia Latorre, pero entendía pues que era el momento de que presida la Asamblea quien había sido el más votado y quien tenía además una vida luchando por el Perú y por la política y por formar un partido político de manera honesta, no entendido, cuestionado, perseguido, diríamos, no comprendido, pero vigente. Y entonces así es como se logra llevar adelante la Asamblea. Dicho de paso, había un proyecto de constitución que había trabajado Ramírez del Villar, que es la base principalmente de lo que fue la Asamblea del 79. Entonces, yo diría que también hay que decir que más allá de las amenazas
de Morales Bermúdez al momento de convocar a la asamblea y después al momento de pretender la observación, el gobierno de turno, más allá de sus bravatas públicas, entendió que tenía que respetar el trabajo que estos 100 peruanos habían logrado. Quizás yo tengo una particularidad, una particular crítica a la Carta del 79, ¿no? Creo que era el momento, al igual que lo hizo España, y lo hicieron los países que, diríamos, que encauzaron su vida democrática después de gobiernos, diríamos, como fue Italia o Alemania después del fascismo y después del nazismo, y España después de Franco, es que en la Carta 79 se insistió en el presidencialismo, ¿no? Yo creo que ese es un error, ¿no? Yo creo que era la oportunidad de ir hacia un régimen parlamentario. Con mecanismos como los que contempla pues la Carta Española, del voto de censura positivo, en fin. Pero ese era el momento. Quizás no se hizo ¿por qué? No se hizo por la experiencia que había tenido el Perú en el año 63 hasta el 68, en el cual el Congreso había sido muy hostil hacia el presidente de la República, ¿no? Pero ese creo que fue un error, porque eso quizás le habría dado estabilidad al sistema. Está probado que los regímenes parlamentarios son más estables que los presidenciales, ¿no? Y quizás eso nos hubiera llevado, además en esa época, hacia un biotripartidismo de manera natural, ¿no? Porque simplemente la forma de poder participar con éxito era ir unidos a aquellos que piensan de manera similar. Pero en buena cuenta, volviendo al tema que nos convoca, quizás la reflexión es esa, es que aquellos que ejercen el poder constituyente por delegación del pueblo tienen que estar a la altura de las circunstancias y preferir la historia, y no simplemente ser serviles a quien temporalmente ejerce el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Primo. Vamos a hacer una segunda vuelta de acotaciones muy cortas, ¿no? 2-3 minutos, para poder quizás redondear algunos conceptos, hacer algunas réplicas o réplicas que estimen pertinentes. Empezamos con el doctor García Belaúnde Nueve. Bueno, muchas gracias. En realidad ha habido un acuerdo en lo esencial. Tenemos algunas diferencias pequeñas, pero un acuerdo en lo esencial. Pero quiero hacer ahora un ejemplo contrafáctico. Y lo voy a mencionar de esta manera. Los pueblos no tienen por qué cambiar constituciones, sino que tienen que adaptarse a las circunstancias nuevas que tienen. Todos sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial, año 45, 46, y más aún desde la caída del muro de Berlín, 89, 90, 91, el mundo ha cambiado. La globalización lleva a una serie de cosas. Pero sin embargo, los grandes países no han cambiado de constitución. España, 7-8. Portugal, 7-6. Francia, 5-8. Italia, 4-7. Alemania, 4-9. La actual, o sea, la Alemania unificada, ¿no? Alemania se reunificó y no cambió de constitución, así de simple. Los nuevos países del este se han dado constituciones en el año 90 y 91, no han cambiado hasta ahora. No han cambiado. Una gran potencia, Japón, tiene la misma constitución del 47, dictada bajo las órdenes de MacArthur. En América Latina, como ya fue mencionada por Natale, tienen en Chile la constitución de Pinochet, del año 80, democratizada por supuesto y con la firma del AU. En México, dos grandes países con una gran tradición constitucional, como es México y como es Argentina. México tiene la misma constitución de 1917. Claro, con 300 reformas, ese es otro problema. Pero lo tiene, formalmente es la misma. De la constitución originaria queda 20%, pero está ahí. O sea, los mexicanos han sabido adaptarse a cada circunstancia. Empezando que cuando cayó el PRI, tuvieron que cambiar pues un tercio de la constitución, ¿no es cierto?
La Argentina tiene la misma constitución de 1853 y la última gran modificación se hizo en 1994, en la cual crearon el amparo, el habeas corpus, el gabinete, etc. ¿No es cierto? Brasil, una potencia a nivel latinoamericano, la misma constitución del año 88. Entonces, por amor de Dios, no hablo de Estados Unidos porque Estados Unidos no es ejemplo de nada, porque es un país federal, en la cual la Constitución Federal creó un país y lo que cambia son las constituciones de los estados, que es otra cosa, es otro mundo.